Hola y bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Alan. Y yo soy Monse. Y este es su podcast gastronómico favorito, donde cada semana les traemos un chisme o una historia que relaciona a la comida con la historia. Así es. ¿Cómo? Estamos ¿Cómo estás, Monse? muy emocionados. Yo estoy muy bien, ¿y tú? También muy bien. Aquí, listo otra semana más. Excelente, yo igual. Pues... Qué bueno. Bueno, como te decía, esta semana me costó un buen de trabajo el tema que escogí. Ajá. Porque se trata de geografía como en un 85%. Ok. Y pues, la geografía no es lo mío, ¿ok? Lo dejo en claro, como todos los episodios. Pero espero que les haga sentido. O sea, me voy a esforzar por como explicar bien las conexiones aquí en esta historia, porque voy a hablar sobre el comercio de especias en la época medieval en Europa. ¡Uy, qué tema tan interesante! Sí, súper interesante y como lleno de dramas e intrigas. Me imagino. Pero como es una ruta comercial, pues obviamente se trata de muchos lugares, mucha geografía y sobre todo geografía como del mundo antiguo, de eso que ya cambió de nombre y no sé qué. Sí, que el imperio tal, que el imperio bizantino, ajá. Y yo así de... ¿Y eso cómo se llama ahorita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo llegar en Uber? Pero pues... Ok. Pero pues está muy interesante, la verdad. Esto es antes de que descubrieran América, ¿no? O sea, antes de que América fuera como el puente de las rutas de comercio entre Europa y Asia. Y Asia, Y pues está... Es una locura, la verdad, todo lo que pasó. Sí. Fue básicamente entre el siglo XI y el siglo XVI que el comercio en Europa de pimienta y otras especias, sobre todo la pimienta era como la especia más importante. Ajá. Era como el medio de hacerte rico en la época, ¿no? O sea, era un negocio súper lucrativo. Súper rentable, ajá. Y era específicamente para los países europeos que están en el Mediterráneo, ¿no? Italia, España, Portugal, todos los que están como en esa... En esa área. Ajá, en esa área. Era como su negocio, ¿no? Ajá. Las especias se llegaron a ver como una comodidad súper importante en la clase media alta europea. Fue como al mismo nivel que los cereales, ¿no? O sea, que el trigo, que la cebada, la avena. La cebada. O sea, así de importante llegaron a ser las especias para los europeos. Y había tanta demanda de estos ingredientes que los precios estaban altísimos, ¿no? O sea, estaban súper inflados, sí, porque era... O sea, ya era caro de por sí, porque era un producto porque era de difícil importación. conseguirlo. Ajá, era difícil conseguirlo. Pero, pues, había tantísima demanda que podían subir los precios y se lo seguían comprando. Pues sí, ¿no? ajá. Y fue gracias a esto que se pudo hacer como la transición entre el sistema feudal al capitalismo en Europa. O sea, gracias a... Fue gracias a este como negocio emergente, este mercado emergente, que se hizo ese cambio. Y pues bueno, también fue un poco la razón por la que se empezó la era del descubrimiento, o sea, las exploraciones y descubrir nuevos territorios. Fue gracias a que estaban pues buscando justo esto, ¿no? Rutas comerciales para traer especias a Europa. Así muy es. interesante, la verdad, ¿no? Sí, muy interesante. Y esto eventualmente desembocó en el Renacimiento también. Entonces es como muy interesante ver cómo las especias fueron como un factor tan importante en la historia del mundo, ¿no? Y que afectaron sí, es cierto, sí. todo el resto de pues, la historia, la humanidad. Está cañón. Y bueno, es un poco curioso porque aunque sí aparecen recetas de comida especiada, o sea, no me malentiendas, sí especiaban mucho su comida, ¿no? Pero era tanto el volumen de importación de especias que se especula que la gente las compraba como para guardarlas como si fueran oro, o sea, literalmente como un bien. Ya. Ajá, como para hacerte tu guardadito de especias, ¿no? Sí, o sea, como que te digo que iban subiendo los precios y era como un mercado así fluctuante. Entonces, pues era literalmente
como una inversión, hazte cuenta. Sí. Está cañón. Pero pues sí la utilizaban en cierto grado en la comida y también en la medicina, ¿no? O sea, como que se hacían muchos remedios botánicos y esto con especias. Entonces era muy, 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 muy importante. Pero vayamos al principio. Remontémonos al principio. Al principio de todo. Desde siempre a los humanos les ha gustado, pues, especiar su comida y, pues, las especias hacen varias apariciones importantes en la Biblia y también se sabe que los griegos y los romanos eran fans de ponerle muchas especias a su comida, ¿no? Sobre todo los romanos, que eran como muy creativos. Sí, y muy gustosos de la buena mesa, ¿no? Ajá, a la hora de cocinar, ¿no? Les encantaba principalmente, ya te digo, la pimienta negra, que era pues picante. Y aunque el comercio de especias sufrió una caída importante cuando dejó de existir el Imperio Romano, pues algunos siglos después resurgió en Europa. Y pues te digo, justo como en este momento del inicio del capitalismo y todo esto, o sea, fue como gracias a esto. Y ¿te acuerdas que hace un par de episodios te conté que cayó el Imperio Romano y luego como durante el medievo empezaron a retomar muchas cosas del imperio? Y hubo cierto, como sí. Yo creo que fue como de la mano de eso que empezaron a resurgir las especias y pues se empezó a ver mucha demanda por especias como jengibre, pimienta, clavo, noz moscada, canela. O sea, como que tuvieron todas estas como... Un boom. Ajá. Ya sabes, salieron de las cenizas. De las sombras. Como el fénix. Ándale, sí. Volvieron a nacer. Ajá. Y pues gracias a esta alta demanda, los precios de las especias estaban, pues ya te digo, no muy altos. Pero por ahí del siglo XIV y XV había como muchísima importación de estas especias que compraban en Alejandría y Alepo. Había como un monopolio que tenía Venecia. O sea, Venecia era el puerto en donde llegaban todas las especias. Ellos, te digo, lo compraban en Alejandría. Y los de Alejandría a su vez lo compraban en Yemen, ¿no? O sea, estaban en Yemen, las especias llegaban, ahí los compraban los comerciantes de Alejandría y de Alepo, que a su vez lo llevaban a Venecia. Y ya en Venecia se distribuía al resto de Europa. A Venecia, ok, ajá. Esto era en el siglo, como finales del siglo XIV y finales del siglo XV, ¿no? Y se utilizaban como cantidades un poco obscenas de especias en la comida en este momento, ¿no? O sea, en un recetario de Cristoforo di Meisemburgo, que era un chef muy famoso en Italia, en el siglo XVI, esto ya es brincando un poco en el tiempo, pero es como para darte un ejemplo, ¿no? Este chef que era como el chef Oropesa de la época, ¿te cuentan? ¿No? Era como un chef muy famoso. Con todas las proporciones guardadas, obviamente. Él tiene un recetario en donde el 80% de las recetas tienen un montonal de especias. Y como para darte un ejemplo más concreto, en su receta de ravioles, que era para 10 personas, pide una onza de canela, que una onza son 28 gramos, o sea, es un montón. Es muchísimo. Ajá, y pide media onza de jengibre. Válgame. Y azafrán, ¿no? O sea, azafrán, que no es para nada barato. Nada barato, Entonces, o sea, real sí como que se volvieron locos. Se emocionaba, oye. Y te digo, Venecia tenía como este monopolio en Europa de las especias. Y en el siglo XV empezaron a bajar muchísimo los precios de las especias. Tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué rayos? Sí. Pues sí, bueno, tan caras, como te había dicho, ¿no? Ellos importaban todo desde Alejandría y se lo compraban a unos comerciantes que ya te había dicho, pero se llamaban los Karimi. Era como un grupito de comerciantes que era Karimi y estos los conseguían en Yemen. Pero resulta que en ese momento había un sultán mameluco, que yo tuve que buscar qué era eso porque no tenía idea.
Ni idea, yo tampoco. Resulta que los mamelucos eran como un grupo de soldados esclavos que no eran árabes, pero estaban en territorio árabe, ¿no? O sea, era como un grupo muy diverso racialmente de esclavos soldados, ¿no? Y como si eran esclavos, o sea, los compraban y así, y venían como de muchas partes de Europa y del mundo, pero tenían como un rango más alto que un esclavo normal porque eran soldados, entonces podían tener armas, podían escalar militarmente y podían llegar a ser sultanes, ¿no? Oh, ok. Ajá, entonces había un sultán que se llamaba Barzabay, ¿no? Que controlaba todos estos territorios de Egipto, Yemen, como por allá en África. Ajá. Y pues a este señor le picó el bicho de la codicia, ¿no? Entonces, él quería sacarle más dineros al comercio de las especias. Ajá. Y empezó a, pues, cobrar muchísimos impuestos a todas las importaciones que llegaban por el territorio de Egipto. Ajá. Y pues esto obviamente empezó a ahorcar económicamente a los mercaderes Karimi, que te digo que son los que comerciaban con Venecia. Y pues tú dirás, ¿cómo es posible que si estaban subiendo tanto los impuestos bajaron los precios? Pues los Karimi se hartaron y empezaron a no ir por Yemen, saltarse como ese intermediario. El territorio. Y se fueron directamente a la India. Hicieron una ruta más directa. Entonces, obviamente, como ya no había intermediarios en Yemen, pudieron bajar los costos y esto le benefició muchísimo a Venecia, que pues compraba más barato y seguía vendiendo caro. O ponte tú que vendían más barato, pero la ganancia seguía siendo más grande, ¿no? Así es. Y pues siguieron con su monopolio y estuvo todo súper bien para ellos, pero este monopolio como que no les duró mucho porque en la segunda mitad del siglo XV los portugueses empezaron a hacer como exploraciones. O sea, te digo, como que las especias es en donde estaba el dinero. Entonces todos querían dinero. Querían una mochada del pastel. Ándale, tenían su pedacito, ¿no? Entonces Portugal empezó como a explorar rutas y hicieron como una ruta por el este de África, donde podían llegar a Cabo de la Buena Esperanza, que es como en África, como al sur de África. Y por ahí ya se pasaban a la India. Y entonces ellos también empezaron a hacer como comercio con las especias. Con las especias. Qué listos. Qué listos y también no tanto, porque eran medio mensos. Y no sabían administrar. O sea, en vez de poner sus importaciones de especias a un precio competitivo, le empezaron a meter muchos costos, ¿no? Que el seguro de quién sabe qué y que no sé qué. Entonces, sus importaciones eran más caras. Pues sí. Entonces, sí, como que llegaron y rompieron el monopolio de Venecia, pero no eran muy competitivos en ese sentido. No, sí, pero no. Sí, pero no. Pero como había más oferta, entonces había más demanda también, ¿no? O sea, como que las especias empezaron a ser todavía más accesibles para el público europeo. Y pues como ahí es en donde estaba el dinero, entonces este comercio de pimienta y otras especias empezó a llamar la atención de pues comerciantes de otras partes del mundo, ¿no? En Japón, en China, en la India, como que todos en todos lados. Y China en particular vio como que las ganancias de importar pimientas eran muy grandes. Entonces empezó a importar de Malasia, o sea, como que hicieron su propia ruta, los asiáticos, que era como Malasia, pasaba por Tailandia y llegaba a China. Y pues esto trae un dato como interesante, que fue que se abrieron estos puertos, ¿no? En Indonesia, en Malasia, en Tailandia, en China. Y esto facilitó que se extendiera o se introdujera más bien el Islam a estos países de India. Porque, de Indonesia, perdón, y asiáticos. Porque a diferencia de los portugueses, que igual llegaron a estos puertos como hacer el comercio de especias y así, pues ellos querían imponer el catolicismo a la fuerza, ¿no? O sea, como que eran de, o te haces católico, te mato. Y pues brutalizaron muchísimo a los locales, a los indígenas de Malasia y de Indonesia y de todas estas partes.
Y los árabes, los hindús que eran musulmanes, al contrario de eso, nada más llegaban y eran como gente muy culta y tenían como mucho conocimiento de su cosmovisión. Entonces se introdujo como muchísimo más fácil, o sea, fue mucho mejor recibido el Islam que el catolicismo. Porque el Islam entró de forma pacífica. ¿No? Y pues de hecho pues esos países son súper musulmanes ahorita, o sea, hay como muchísimos. Ahora lo entiendo. Sí, tiene sentido. Y pues bueno, Portugal entonces empezó como a dominar el comercio de especias en Europa, te digo, en competencia con Venecia, ¿no? Durante el siglo XVI, y como tenían se empezaron a meter en Asia o a comprarle a Asia, a China, a estos. O sea, como por todos lados. Por todos lados. Entonces ya como que empezaron a tener muchísima presencia en el comercio de especias en Europa. Pero pues no les duró mucho, otra vez, porque a finales del siglo XVI llegó la intervención holandesa e inglesa en el mercado. Te digo, estaban los italianos, tenían su monopolio y Portugal dijo como, hey, ahí hay dinero. Entonces se metieron ellos, ¿no? Y empezaron ya a crecer su como negocito, fueron a hacerle competencia a los italianos, no sé qué. Y entonces los holandeses y los ingleses fueron como de, hey, ahí hay dinero. Entonces también se metieron Dijeron, ¿por qué nosotros no? Sí, ¿no? Dijeron como, ¿qué tal que nosotros también nos metemos tal que llegamos y les hacemos? ¿Qué tal que le hacemos la luchita, no? Entonces ellos igual empezaron a importar pimienta negra entre 1506 y 1570. Y pues tanto la cantidad de pimienta como el precio de la misma subió dramáticamente por la demanda, ¿no? O sea, como igual había más oferta, pues había más demanda. Había más demanda, claro. ¿No? Pero en 1600, perdón, ahí voy otra vez. En 1600 se introdujeron en el mercado asiático. O sea, ellos no solamente estaban importando en Europa, sino que se fueron a inmiscuir en el mercado asiático. Entonces, acapararon el 80% del comercio de pimienta negra en el mundo. Y pues este porcentaje les permitió a ellos como bajar los precios y ser más competitivos y todo esto, ¿no? Sin embargo, los holandeses eran súper bélicos, ¿no? Tenían como una filosofía de guerra en todo. Sí. Entonces, no solamente veían el comercio de especias como un bien económico, sino que también lo veían como un medio de guerra. Y pues empezaron a desarrollar su flota naval para, pues, o sea, tomar el negocio, pero a la fuerza. A la fuerza. Y curiosamente, de esto voy a hablar más después, pero España en este entonces ya estaba introduciendo el chile, las especias americanas en Europa. ¿No? O sea, como que ya estaban trayendo nuevos productos y así. Entonces, esto a Holanda no le gustaba, pero nada, ¿no? O sea, como que no les pareció la idea. Ningún chile le embonaba. Sí. Ahora sí que ningún chile les embonaba. Entonces, como que los veían como una competencia fuerte y empezaron a hacer, te digo, de su flota naval como muy poderosa para, pues, derrocar el comercio español. Y así a punta de cañonazos fue como erradicaron por completo la competencia portuguesa, ¿no? O sea, te digo, ellos sí... O sea, literalmente los bombardeaban, los hundían, incendiaban sus barcos, o sea, eran como tipejísimos. Sí. Y de forma así como poco ética, se deshicieron de la competencia portuguesa y tenían como planeado hacer lo mismo con la española, pero pues los españoles estaban en otra ruta, estaban en su rollo. En otro mundo, Literal en otro mundo, el nuevo mundo. El nuevo mundo, ¿No? Entonces, pues, pero sí los veían como competencia, ¿no? O sea, como que no les gustaba. Y te digo, Holanda fundó la West India Company, ¿no? Holandesa, con su flota y pues te digo, con el propósito de erradicar por completo la competencia. La competencia, Y ya para 1602, Holanda tenía un monopolio en el comercio de especias entre Europa y... ¿Cómo te dije? Cabo de Buena Esperanza, en África. Cabo de Buena Esperanza, ¿No? O sea, como que ya habían quitado a los portugueses del camino. Entonces ellos se apoderaron de Cabo de la Buena Esperanza. Y en 1648 controlaban todas las importaciones de clavo, nuez moscada, canela, pimienta negra, maciz y canela ceilán.
Aunque, curiosamente, ellos nunca introdujeron las especias en su dieta. Sí. Ellos la movían, la administraban, la vendían y la compraban, pero no la consumían. No se apropiaron de esa cultura, ¿no? Ajá, sí, no la consumían para nada. Y pues, de hecho, en ese entonces y hasta la fecha tienen como fama de tener una gastronomía súper desabrida. Sí. Sí, es cierto, sí. ¿No? Porque pues no, o sea, como que no les llamaba la atención. O sea, sí les llamaba la atención el dinero, pero no les llamaba la atención el producto. No usarla. Ajá. Pero la cosa con los irlandeses es que les pasó un poco lo mismo que al sultán mameluco. O sea, les dio la codicia y terminaron por autodestruirse y destruir por completo las rutas comerciales. La ruta, de especias, porque tomaron una política como de destrucción e invasión total en el continente asiático, ¿no? En la India, en Malasia, en todos estos lugares. Lo que hacían es que sembraban y luego... Lo destruían. Lo destruían, ¿no? Entonces sembraban, cosechaban, acaparaban y todo lo que quedaba lo destruían. Y entonces esto fue devastador para las economías locales, ¿no? Sí, me imagino. Cuando estaban los portugueses teniendo como esta intervención en Asia, no se metían con los comercios locales, ¿no? O sea, ellos les compraban y ya se iban y todo como en paz, ¿no? Los holandeses... Comían y dejaban comer. Ajá, sí, exacto. Los holandeses no querían hacer eso porque... Así mantenían altos los precios en Europa, ¿no? O sea, así en Europa, acaparaban el producto y no lo podían conseguir de otras partes. Pero, pues, esto obviamente llevó a muertes, a guerras, a rebeliones, a hambruna, o sea, todo en los países productores. O sea, a Holanda obviamente pues, les afectaba cero, ¿no? Pues sí. Pero, pues, terminaron por matar a la vaca... No, a la gallina de los huevos de oro, ¿no? A la gallina de los huevos de oro, ajá. Literal, ¿no? Porque... hundieron a los países productores en una pobreza endémica terrible y pues destruyeron el comercio modo de con ellos. Crecer económicamente. Ajá. Y bueno, como ya te había dicho, esto fue como al mismo tiempo que se empezaron a introducir los chiles en Europa. En Europa, ¿no? ajá. Y España, Portugal, Italia y así como que los tenían medio de novedad, ¿no? Pero la cosa con los chiles es que no eran tan redituables, o sea, no eran tan buen negocio como las especias porque pues al final del día es una planta, no es un vegetal. Entonces, con que tengas las semillas y los siembres en tu patio, si se te da, pues ya no tienes que estar... Aseguras que vas a tener. Sí, ya no tienes que estar importando. No era un negocio tan fuerte como las especias. En comparación con las especias. ¿no? Y era muchísimo más económico que el jengibre, la canela, la pimienta, que necesitan climas muy específicos para crecer y no se dan de plano en Europa. Y pues justamente esto pasó con el chile, ¿no? Llegó a Europa y te digo, lo empezaron a crecer moderadamente en España, en Portugal, en Italia, pero hizo como el viaje en reverso de las especias. Llegó por Europa y se extendió a los países productores de especias, ¿no? Entonces en la India, en China, en Malasia, ya sabes, en la África, en todos estos lugares que ya tenían como una producción de especias. Ahí sí se introdujo el chile y llegó para quedarse, ¿no? O sea, como que lo asimilaron por completo, se hizo parte de su gastronomía y todo, cosa que no pasó en Europa. Sí, definitivamente en el sureste asiático como que lo tomaron así como... Sí, ven, como que chile. lo adoptaron, fueron como clientela específico, pero te digo, no era como que lo importaban de México. Sí, no. Les llegó un chile, sembraron en la mata, se dio súper bien en todos estos climas. Y dijeron, chile. Y dijeron, ¿no? Pero, pues te digo, esto no pasó en Europa. O sea, digo, casi ninguna gastronomía europea es particularmente picante, ¿no? A excepción de España, Portugal y Hungría, que sí lo asimilaron un poco, pero más en forma de paprika, que pues no pica. Como que sí es un condimento que ocupan bastante, pero pues no pica y no es como realmente un chile. Así como que de picancia extrema, ¿no? Sí, pues no. Y curiosamente, poco después de que sucediera todo esto de que Holanda destruyó el comercio de especias y España empezó a introducir los chiles, o sea, como que todo estaba pasando al mismo tiempo. Cuando ponerle muchas especias a la comida en Europa simplemente pasó de moda. Sí. Les dio más por imitar la comida más refinada, entre comillas, que hacían en Francia. Y pues ya el uso de especiar la comida en Europa
cayó en desuso por completo y pues hasta la fecha, ¿no? Ninguna cocina europea es particularmente especiada en nuestros tiempos modernos, ¿no? Y pues ya eso es como las rutas comerciales de especias, o sea, la historia de las especias en Europa y por qué fueron como tan importantes. Para la economía del viejo mundo. Ajá. Pues, te digo, a mí es un tema que se me hace súper interesante, que se me hace bien entretenido, pero sí, es de que te agarras a leer y te puedes pasar horas y horas y horas leyendo e informándote. Y fíjate, ahora que lo pienso bien, también todo esto tiene que ver con este hecho de la colonización, ¿no? De que llegaban y a donde se asentaban para sus rutas eran ya colonias, ¿no? Los portugueses, los holandeses, me cayeron pésimos los holandeses, por cierto, si te soy sincero, o sea, tan cara de pasguatos que tienen. Igual. Siempre y resulta que fueron unos destructores. Tan desabridos que se ven. Así es, y resulta que eran unos desgraciados. Sí, cañón. Ay, fíjate, pues muy interesante. Muy interesante este tema. Y a mí, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Que fue tanto pedo para que no llegara a nada, ¿no? O sea, simplemente de un día para otro dijeron, como saben que ya no nos interesa. Ya. Y pues ya las especies no figuran para nada en... Para nada. Para nada. Y además, como dices tú, o sea, tanto se pelearon, tanto discutieron, o sea, tantos de yo quiero las guerras. Yo voy a meter mi cuchara y yo también y todo. Y para que ni siquiera las usaran. Entonces, ¿para qué las querían, no? O sea, de nada les sirvió que hayan hecho su guardaditos y al final dejaron de valer. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. O sea, es muy irónico que conquistaron medio mundo, ¿no? Llegaron a destruir civilizaciones enteras en busca de especias y ni siquiera las usaban. Pero bueno, allá ellos. Qué molestos. Qué tipejos tan molestos. Pero bueno, en fin. Sí. Allá ellos. Pues sí. Y pues ya eso es como la historia. Ay, pues sí, muy padre. Muy padre el tema. Muchas gracias. Pues yo hoy no te vengo a hablar ni de una persona, ni de una receta, ni de un ingrediente. Hoy te voy a platicar de algo de lo que tú seguramente eres fan. Yo soy fan. Sí. Personas que conocemos seguramente son fans y tienen eso en su casa. Pues yo de lo que les quiero hablar es de un utensilio que utilizamos en la cocina. Y ¿Cuál? Ahorita vamos. Ahorita no te voy a spoilear. No comas ansias. Pues bueno, o sea, tú y yo sabemos que los utensilios de cocina han existido desde hace mucho tiempo para facilitarnos toda esta labor, ¿no? Así es. Estos utensilios se han ido multiplicando, se han ido modificando, se han ido perfeccionando y muchos ya se volvieron indispensables. Ya deja tú lo profesional, o sea, para nuestra casa, ya se volvieron totalmente indispensables. Y uno de estos utensilios, que más bien es un electrodoméstico, es la batidora eléctrica. Esta hermosa batidora que todo el mundo quiere. Entonces, yo no puedo vivir sin la mía. Yo tampoco. Entonces, esto es de lo que te vengo a hablar el día de las batidoras eléctricas. Y cómo fue que surgieron y cómo fue que evolucionaron. A ver. Pues bueno, resulta que todo esto de la batidora es así lo consideran que fue una de las mayores revoluciones en la cocina, tanto en restaurantes como en los hogares. Sí. Es igual, ¿no? Como también hace rato platicábamos, pues también la humanidad siempre ha sido una fanática de comer bien, de tener recetas súper elaboradas, que sean ricas, que tengan 1001 procedimientos. Entonces, pues obviamente necesitamos hacernos con algo para facilitarnos esto y poder crear esas recetas que el mundo pide, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esta invención de la batidora surge también de algo que platicábamos el capítulo anterior, de que los pobres panaderos y el esfuerzo físico. Lo recuerdo. Y también, por ejemplo, en estos postres franceses, ¿no? Que la crema batida, que hay que batir huevos y que hay que hacer esto y que hay que batir lo otro. Entonces, pues era muchísimo trabajo para una sola persona, ¿no? Sí, no manches, es muchísimo trabajo. Entonces fue como dijeron, o sea, ¿qué onda? Hay que hacer algo, debe de haber una forma más fácil de hacer esto. Y es como surgen los primeros batidores que
tú y yo conocemos como los batidores globo, ya sabes, estos batidores de alambre con un mango para facilitarte la tarea. Obviamente, pues, fácil entre comillas, ¿no? Porque aún así debes hacer uso de tu fuerza. Y haces un buen de brazo. Haces un buen de brazo, sí. Si no quieres ir al gimnasio, pues ponte a batir claras de huevo o algo. Claras de huevo. A punto nieve. A punto nieve, verás si no. Ejercicio. Así es. Y pues bueno, ¿no? Estos fueron los primeros batidores. Y igual, ¿no? Decían, pues sí, me lo facilitas un poco, pero pues aún depende de mi fuerza. Necesito a alguien más que esté trabajándola para poder conseguir el resultado que quiero. Sí, igual es agotador. Exactamente. Entonces, también fue gracias a esto de la revolución industrial, que también platicábamos en el capítulo pasado, que dijeron, ok, está empezando a llegar todo esto de energías que ya son mecánicas, la energía eléctrica así es y todo eso, entonces pues vamos a ver cómo lo podemos incluir, ¿no? El primer adelanto que tuvo esto de los batidores fue de, no sé si tú las hayas visto ya, que son como unas 2 globos así batidores y agarrados y que tienen una manivela. Entonces ese fue como el primer adelanto, que era ya más fácil que un solo batidor con tu mano. Bastante. Pero pues aún así, ¿no? Tenía la manivela y pues aún así te ibas a cansar en algún momento. Sí. Entonces, con toda esta de la energía eléctrica fue que empezaron a decir, debe haber una forma en que nosotros podamos incluir un motor en la manivela o incluir un motor sin poner la manivela para facilitarnos. Y fue cuando un buen día el señor Ralph Collier patentó el primer mecanismo batidor en 1856. Wow. Este primer batidor ya era con un motorcito, pero haz de cuenta que, no sé si ubiques que en las batidoras de mano, cada uno de los globos gira en diferente dirección. En ese momento los 2 globos giraban en la misma dirección y aparentemente no tenía el efecto que se deseaba. Entonces fue hasta 1884 que Willis Johnson ahora sí modifica totalmente este mecanismo batidor y crea ahora sí ya como que la primer batidora de mano. Ya es eléctrica, ya tienes motor, ya la puedes agarrar y cada uno de los globos gira en una dirección distinta. Entonces... wow, qué listo. Y también lo que hizo este señor fue que las piezas rotatorias, los globos, eran un poco, de un material mucho más grueso y resistente porque, aparte de poder batir huevos y batir cremas y cosas así, podían batir masas. No era tan efectivo como aún hacerlo a mano, pero ya se les facilitaba un poco el trabajo. Ay, sí, es que no manches. Sí, o sea, amasar, ¿no? Y pues resulta que este prototipo ya de batidora fue todo un éxito. Fue el boom entre panaderos, pasteleros, chefs alrededor del mundo que dijeron, ay, no inventes, qué bueno que inventaron algo para facilitarnos la vida. O sea, todo el mundo... Por fin. Todo el mundo la adoró, todo el mundo la quería. Y eso apenas fue el primer modelo eficiente de una batidora eléctrica. O sea, todavía viene mucho más, ¿no? Sí, claro. Fue también ya hasta 1885 que Rufus Eastman, a pesar de que el otro señor que te dije, ¿quién era? Willis Johnson fue el que hizo ya este modelo de batidora con las aspas que giraban en direcciones contrarias. Fue Rufus Eastman el que la patentó porque también la perfeccionó. Este dato no estoy seguro porque no encontré algo así como que me explicara qué fue lo que mejoró en ese modelo. Quiero pensar yo porque hacían así como un comentario de la potencia, de que había añadido creo que un motor más eficiente o algo así. Entonces este señor fue el que finalmente presenta su patente del batidor eléctrico y pues ahí fue así el super boom. Y en esta parte de la historia puede partirse en 2 direcciones. ¿La profesional? No. Se puede partir en la parte de las batidoras eléctricas y de las licuadoras. Porque de este mismo modelo, de este señor Rufus Eastman, es que también empezaron a diseñar estas batidoras de inmersión. Ya sabes, la de vaso. Sí. Ese también es como una subsidiaria de esta historia, ¿no? Pero no manches. Fíjate. O sea, solo como paréntesis, jamás en mi vida me hubiera imaginado que las licuadoras de inmersión fueran anteriores a las licuadoras de vaso. Yo tampoco.
Ajá. O sea, a las normales. Sí, pues. A la de vaso que todos tenemos en casa. Ajá, que todos tenemos en casa. Sí, yo también me sorprendí, lo estaba leyendo y así como... Porque de hecho me brincaba así como... Pero es que esto no es una batidora, esto es una licuadora. ¿No? O sea, yo decía, esto es una licuadora, no es una batidora. Pero en el principio a todo eso se le llamaba batidora. Tanto a la batidora para como pastelería como una licuadora. Ajá. Entonces te digo, de este prototipo surgió ya las batidoras de mano, las que tú y yo conocemos, surgieron las licuadoras de inmersión y también surgieron las licuadoras de pie, ya sabes, estas verdes que son como para hacer los esquimos. Ah, sí, Ajá. Esas también surgen de ese prototipo. Entonces, este señor vino a facilitarnos la vida por ambos lados. Para hacer postres y para cocinar. Ajá, para cocinar salado. Gracias, señor. Gracias, señor. Y ahora viene así como que... esa es como una historia 2 en 1 también. Porque sin querer tenemos que hablar de la marca KitchenAid. Que es una marca súper conocida en todo el mundo. Sí. Y pues bueno, habíamos quedado que fue en 1885 donde se patenta. Fue en 1908 cuando un ingeniero estadounidense de nombre Herbert Johnson desarrolló un modelo más industrial de una batidora que lo ofrecía directamente a restaurantes a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y esta idea le surge precisamente de ver qué trabajar era hacer el pan. Vio un panadero amigo suyo y dijo, no inventes, pobrecito, o sea... ¿Cómo puede este hombre hacer todos los días tantos kilos de masa, mover tanta masa? Entonces, así de, no, o sea... No inventes, qué friega. Qué friega, o sea, no, o sea, tengo que hacer algo para ayudarlos. A ser más rico. Así es. Y en el proceso. Se llevó sus buenos años, Se tardó 4 años en poder desarrollar la batidora. Y fue hasta 1914 que lanzó su primer modelo. Así se llamaba, era el modelo H y fue un éxito, pero así un éxito entre los panaderos porque tenía una capacidad de 75 litros y pues imagínate, ya no tenías que hacer esfuerzo, o sea, ya nada más echabas tus cosas en el bowl de la batidora y préndela y listo. Entonces... Sí, pues como decíamos la semana pasada, ¿no? Eso no se queja, no se cansa, exactamente. No se muere, y pues puede trabajar todo el día. Todo el día sin cansarse, así es. Ajá. Y pues te digo, o sea, este modelo H tuvo un éxito tal que para 1917 la Marina de los Estados Unidos ya contaba con una batidora en cada una de sus flotas. Entonces imagínate el alcance que tuvo, o sea, más allá de el ámbito restaurantero y el ámbito de tu casa, llegó hasta la Marina, llegó hasta el ejército de los Estados Unidos. Pues es que el pan es importante. Es importantísimo. O sea, realmente el pan ha sido muy importante para la humanidad, ¿no? Para la supervivencia de la humanidad, así es. Y pues bueno, o sea, el éxito gigantesco, pero también había muchas personas, o sea, hasta este momento era todo industrial, ¿no? Era este modelo de 75 litros. Y muchas amas de casa, particularmente esposas de miembros de la Marina, le dijeron así como, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no haces un modelo más chiquito? Porque como, ¿para qué quiero yo unos 75 litros en mi casa? O sea, no. Sí, jamás voy a hacer tanto pan. Jamás voy a hacer tanto pan, así es. Entonces, este señor Johnson empezó a trabajar en una versión más pequeña, pero sin sacrificar ni potencia ni funcionalidad de la batidora original. Su trabajo se vio interrumpido un poco por la Primera Guerra Mundial. Pues ya sabes, ¿no? Todo el clima mundial no estaba como para ponerte a hacerlo. Entonces, hacer tus inventos. Trabajó lento, pero seguro. Se fue despacito, pero sí lo logró. Y o sea, no quitó el dedo del renglón. Así es, no quitó el dedo del renglón. Y terminando la Primera Guerra Mundial, terminó también el modelo de la batidora doméstica. Entonces, ahora sí ya podía abarcar todo este espectro del mercado. Y lo único que le faltaba era el nombre, porque pues nada más era la batidora. Pero su batidora no era ni de una marca, no tenía ningún nombre. Y aquí fue así el dato que más curiosidad me dio. Porque tratando de poner el nombre a este nuevo aparato, lo que hizo fue una demostración
invitó a muchas personas y les dijo, pues miren, este es el pequeño hijo de la batidora que se usa en restaurantes y miren, hace esto, hace lo otro. Y dijo, pero es que aún no tiene nombre. Entonces, a lo que yo las invito es a dar sugerencias para el nombre. Y una de las señoras que estaba presente le dijo la siguiente frase. Se los voy a leer así textual. Le dijo, I don't care what you call it. It's the best kitchenette I've ever had. O en español, me da igual como la llames, es el mejor ayudante de cocina que nunca he tenido. Entonces, así literal dijo el señor Johnson, ¿sabes qué? Se queda, me gusta y se queda. Entonces fue ahí que nace el nombre de la marca KitchenAid, de ayudante de cocina. Y te digo, o sea, fue un dato que me gustó mucho porque no sabía de dónde había surgido el nombre de la marca. Yo tampoco. Ajá, y este modelo se llamaba el H5. Este fue el primero que se lanzó a nivel doméstico. Sí. Y a pesar de que era un modelo exitoso, era un aparato que tenía éxito, solo se podían producir 4 máquinas al día en la fábrica de la marca. Y esto porque, obviamente, al principio... Quedaron cortos. Ajá. Y es que al principio las personas adineradas eran las únicas que se podían dar el lujo de comprar una. Porque en ese entonces costaba $189.50. Pero de la época. En este momento serían unos $1,500. Entonces, pues sí, era una cantidad bastante fuerte. Así es. Entonces, pues te digo, o sea, nada más se fabricaban 4 al día y pues para familias adineradas. En la siguiente década ya este señor trabajó para seguir perfeccionando esta batidora y lo hacía también para poder ofrecer su invento a un precio mucho más accesible para todos. Y fue en 1927 que lanza al mercado el modelo G, el cual le generó una fortuna a la compañía porque en los siguientes 3 años vendieron más de 10,000 unidades y solo en Estados Unidos. Wow. Entonces sí fue un boom para la compañía. Un éxito. O sea, de por sí ya venía siendo un éxito total. Ya venía siendo un éxito desde el principio. Y rotundo. Y pues ahora con la accesibilidad, pues mucho más. Desafortunadamente... Llegamos a la época de la Gran Depresión del 29 y la gente no quería sacrificar la comodidad. Entonces le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos modelos todavía mucho más económicos, más baratos, porque, o sea, no hay con qué. El horno no está para bollos. Sí. No tenemos dinero, pero sí queremos... Así es. Pero sí queremos tu producto. Ajá. Entonces, pues, igual trabajó en algunos cambios de materiales para poder abaratar los precios. Los costos, pero jamás dejó de lado ni la potencia del motor ni lo que podías hacer con tu batidora. Entonces eso fue como que un punto muy clave que este señor siempre tuvo en mente de decir, ok, a lo mejor no te la voy a hacer de metal, te la voy a hacer de puro plástico, pero tú puedes seguir trabajando con la confianza de que va a ser lo mismo que todas las demás. Sí. No sacrificamos la calidad. Así es. Hasta este momento, la batidora no es el modelo que tú y yo conocemos. El de KitchenAid era un modelo totalmente diferente. De hecho, era así como medio cuadradón. Y en el año de 1936, el señor Johnson contrató al diseñador Egmont Arends para hacer el nuevo modelo de KitchenAid. Este señor, Egmont Arends, es el culpable y es el creador del modelo K que tú y yo conocemos. Es el modelo... Y amamos. Y amamos, exactamente. Ese diseño no ha cambiado desde 1936. Wow. Y con está súper chulo. Es muy bonito. Es que la verdad es un artefacto que tú lo ves y dices, pues está simplón, porque pues es el pie y el motor, ¿no? Pero es bien bonito. Y con este diseño, aparte de ganarse el corazón de la población, también ganaron muchos premios. Y fue aquí que el señor Egmont Arends dijo, pues ya sé, vamos a venderlo en colores, vamos a personalizarlo aún más. ¡Qué visionario! Entonces fue en este momento donde se crean las batidoras ya en el color rosa pétalo, amarillo soleado, verde isla, cromo satinado y el color cobre de época. Estos fueron los primeros colores en los que salió el modelo K, aparte del blanco, porque el tradicional era el blanco. Entonces, pues, todo el mundo estaba así como de, o sea, aparte de que me facilita la vida, le puedo escoger el color que más me agrade, lo puedo hacer así como para que combine con mi cocina o que combine con mi casa y pues es un artefacto que todo el mundo ama y
claramente se ganó su amor. Sí, claro. Y además tiene un buen de accesorios. Y fíjate. O sea, digo, no sé si en esta época ya tenía los accesorios, pero ahorita tiene un buen de accesorios. De hecho, a eso es a lo que voy. Te decía que el modelo de 1936 sigue prácticamente intacto. Han cambiado pocas cosas. Ajá. No ha cambiado al punto que los accesorios de aquella época siguen siendo válidos para las batidoras actuales. Imagínate. Ah, no, es que ya increíble. existía este rodillo para pasta. Ay, yo quiero ya ese. existía el molino de carne. Y ya existía un aparato rallador. Entonces, y esos artefactos, el que tenga la suerte de tener en sus manos un artefacto de esa época y tiene una KitchenAid moderna, todavía los puede conectar. Puede ocupar. Ajá, y o sea, Ay, no manches, qué increíble. Ajá, eso. Yo te digo, me muero por el accesorio que hace pasta. Así. Yo también. Es así como el más alto en mi lista de prioridades. Ajá. Y sí, o sea, es un dato bien increíble que tantos años han pasado y todavía puedas hacer lo mismo que con los primeros modelos, ¿no? Sí, es que la neta sí es como brillante. El diseño de que nada más le pones y con la batidora y puedes hacer pastas, carne molida, moler café, hacer helado. Así es, sí. No, o sea, es como muy versátil. Así es. Y también, pues, con el paso de los años empezaron a llegar más ¿cómo se llaman? Más accesorios. Ajá. Y pues, eso te digo, fue en 1936. Hasta 1994 fue que agregaron más colores a su catálogo. Y los nuevos colores de la gama fueron el popular y hermoso color que yo amo en esas batidoras, el rojo imperial. El rojo que todo el mundo ama, ese llegó en 1900. Sí, hermoso. El azul cobalto. También. El color crema de almendra. El azul cobalto también es precioso. También es Tú lo ves en las tiendas y dices, lo quiero. Sí. Lo deseo. El color crema de almendra, el negro, el gris mate, el níquel pulido y el amarillo elemental. Así le pusieron, amarillo elemental. Creo que yo tengo la gris. Y la gris mate. Creo que ese es el color que yo tengo. pues bueno, esos colores llegaron en 1994. Nuevamente hasta 2008 ampliaron la gama de colores y llega el color chocolate, el color zarzamora y el color perla bronce. Oh, wow. Ajá, ese color no me suena, no he visto el color perla bronce. No, yo tampoco, como que no ubico. Ajá. Y con el motivo del 90 aniversario de la marca, de la batidora, añadieron también el color manzana caramelizada. Órale. Ajá, que si no me equivoco, es como un verde manzana, ya sabes, manzana verde. No, pues ni idea. Creo que es buscarlo. ese. Creo que es ese. Y pues, bueno, ya como punto final, lo que hace muy elegante a este aparato son las curvas que tiene la máquina, ya sabes, el del pie, así bien redondita y todo. Y desde que surgió el primer modelo K, no han cambiado estas curvas y el revestimiento esmaltado tampoco lo han cambiado en ningún momento. Sigue siendo la misma línea de producción. Órale. Y ya, eso es todo lo que traigo de las batidoras eléctricas. Sí, y también sacaron otro color. Es que no lo mencionaste, yo tengo que hablar de esa batidora porque me encanta. Ajá. Que por su aniversario 100, creo que fue, algo así, sacaron una línea de edición especial que es como azul clarito y el vaso es de cerámica blanco. ¿No los has visto? Ah, sí lo vi. No sí. manches. Hermosa. De hecho, estaba haciendo mi investigación y no sé si también sea alguna edición especial, pero me salió una batidora con el color rojo imperial, pero así como con glitter. Ah, wow, no lo he así visto. Brilloso. Y el vaso es así como, quiero pensar que es metal, pero es así un negro mate. Y tiene así como un diseño de diamantes por afuera. Sí, así es también la... Y se veía increíble. Así es también la que te digo, la que sacaron, que es en azul con el vaso blanco. El vaso es de cerámica y por afuera tiene como una textura como de diamantes. No manches, súper bonita. O sea, hasta me da coraje que ya tengo una porque la quiero. Sí, es que no inventes. O sea, los diseños de esa marca son súper bonitos. Hermosos. Y deja tú las batidoras. Que si el procesador... Sí. Que si la licuadora, que si sus refrigeradores, que si sus estufas, o sea, todo lo hacen. Los refrigeradores. O sea, todo lo hacen súper bonitos. Increíble. Sí, o sea, todo lo que hace esa marca es precioso y yo soy fan de esa marca. Sí, yo también soy súper fan de la marca. O sea, neta sí me gusta un buen como el diseño, la identidad de marca que le dan, ¿no? Como a sus electrodomésticos, es como súper bonita. Y te digo, a mí me da coraje que ya tengo una batidora porque digo, ay, me gusta
ese color también, ya sabes, Ya o sea, sé. como que no es algo que digas, ay, bueno, tengo 3. Ajá. ¿Para Sí. qué quieres 3? Con una es suficiente. También, por ejemplo, el color, esos ya no venían y es que no encontré el dato, pero empezaron a salir también colores pastel. Ajá. El color menta, el amarillo pastel y todos esos. Y, o sea, yo también ya tengo la mía, tengo la roja. Ajá. Y el menta es así como, es que ¿por qué no estaba el menta el día que la compré? A mí también el color menta me encanta. Y ese lo tiene una amiga nuestra. Pues qué sí, envidia. y cuando vi que así, porque hizo el unboxing en Instagram y yo, ¡no! Ajá. ¡Qué envidia! Pues sí, cualquiera le tendría envidia. Pero sí, total que nos encanta, somos fans de la marca de KitchenAid. Así es. Y pues ya. Pues excelente historia, me encantó. A mí también. Pues bueno, creo que ya llegamos al final del episodio de hoy. Así es. Recuerden dejarnos sus comentarios, si les gustó, si se quedaron con alguna duda, si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, pues déjenlos en los comentarios, en Instagram, escríbanos, en nuestras otras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así es, también en Spotify, en Apple Podcast, en todas estas plataformas. Ahí nos encuentran. Ahí. Y nos va a dar mucho gusto escuchar de ustedes. Mándenos mensaje, como dice Alan, denos sugerencias. O sea, ahí estamos al pendiente y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.